Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener, amigos, un programa especial. Supongo que ya lo saben porque la semana pasada pasó en un viaje relámpago el director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, y participó de una presentación que vamos a oír ahora. Se trata de la presentación de las Gacetas Gauchescas, que fue un libro editado por Estuario, un facsímil, que recoge material inédito en libro, nunca se había recogido en libro, de un poeta gauchesco argentino, pero que vivió mucho aquí en Uruguay, que se llama Hilario Ascasubi. Hilario Ascasubi fue, digamos, un discípulo de Bartolomé Hidalgo y, bueno, Borges lo ponía al nivel del propio José Hernández, para que se hagan una idea. Bueno, en este acto estuvo, obviamente, ya lo dije, el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y el prologuista del libro Pablo Roca y el investigador Hernán Viera. Ahora vamos a oír la presentación. Comienzan a hablar primero el investigador Hernán Viera y luego Pablo Roca. Bueno, buenas noches. Agradezco mucho esta invitación. Es un orgullo enorme para mí estar entre expositores tan destacados. Voy a contar todo lo resumidamente que pueda, el periplo que finalmente se completó con la edición de las Gacetas que se están presentando. Hace no mucho tiempo comencé a cursar la carrera de Lingüística en Facultad de Humanidades, donde tuve la enorme fortuna de contar con un conjunto de docentes destacadísimos que con gran generosidad me brindaron apoyo, aliento y sobre todo su invalorable orientación. Así fue como en 2015 me anoté a sugerencia de dos queridas profesoras en el seminario Periodismo y Literatura durante la Guerra Grande que dictaba el profesor Pablo Roca. Era un grupo chico y a la vez diverso en el que enseguida fuimos sintonizando y entrecruzando nuestras áreas de interés en la medida en que Pablo y su equipo seleccionaba textos y temas de discusión de la más variada índole, siempre relacionados al tema y a la época. Podían ser crónicas de viajeros, como las de Arsène Isabel o Pucel, debates de prensa, como el de Berro con Manuel Herrera, autores específicos, como Acuña de Figueroa, compilaciones destacadas, como las de Lamas y Gutiérrez, temas como la creación del Instituto Histórico y Geográfico, las litografías de Besnes y Irigoyen, y sobre los que cada uno iba perfilando la elección de un tema de investigación. A determinada altura del seminario, Pablo nos consultó sobre cuál sería ese tema de investigación elegido. A mi turno, aunque estaba indeciso entre tres temas bien distintos, disipé las dudas de un plumazo. Voy a trabajar sobre las publicaciones de Hilario Ascasubi. Terminada la clase, me preguntó por qué había elegido la gauchesca, en apariencia tema poco habitual de investigación aquí. Yo no tenía certeza de por qué había elegido la gauchesca, pero pude hilvanar una explicación consistente. Yo soy del interior y allí, al menos hasta hace años, la poesía gauchesca nunca fue letra muerta de museo. Es algo que en cierto modo mantiene una vigencia, vive en alguna especie de memoria colectiva. Aunque se lo dije en esos términos esterilizados, creo haber estado pensando en mi abuelo materno Fermín, criado en el campo y emigrado a la ciudad allá por los 40. Tenía 13 nietos. Los 6 de enero caíamos por su casa, donde nos esperaba a cada uno una bolsita de golosinas que tenía enganchada una tarjetita donde lucía el nombre del obsequiado y una estrofa del Martín Fierro especialmente transcrita. Cada uno repetía hasta memorizar su propia sexteta y al rato ya habíamos memorizado también la de un par de primos. Yo aprendí así buenos tramos de esa obra. Mi abuelo, que no había terminado la primaria, se sabía de memoria el Martín Fierro completo. No todo el mundo llegaba a ese prodigio, pero tampoco resultaban ajenas para nadie esas estrofas que solían campear en muchos dichos populares. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, todo bicho que camina va a parar al asador, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Es decir, que en mi caso el tema de investigación ya estaba elegido antes de que yo lo supiera. Ascasubi había pasado fugaz en unas crónicas de Arsène Isabel sobre las que habíamos trabajado en clase, pero eso alcanzó para que mi curiosidad me hiciera profundizar en un autor que yo conocía de forma muy superficial. Pablo, en ese mismo momento, echó mano al libro de Antonio Praderio, Índice cronológico de la prensa uruguaya, 1807-1852,
y al momento nos enfocamos sobre esas gacetas gauchescas que había publicado Ascasubi aquí en Montevideo. Ubicamos las gacetas editadas, que eran 3, correspondiendo un número al arriero argentino, 4 a El Gaucho en Campaña y 12 a El Gaucho Jacinto Cielo. Vimos que había algún número en la Biblioteca Nacional y unos cuantos en una referida biblioteca municipal. En ese momento el profesor Roca dijo lo que la expresión de su cara me acababa de anticipar. Si logramos reunir estos ejemplares, podríamos hacer una edición facsimilar de todas las facetas que Ascasubi editó aquí. Eso sería un material formidable. Ascasubi era por vocación poeta y tenía plena conciencia de eso porque fue guardando cuidadosamente toda su producción que editó en libro sobre el fin de su vida. Era militar por sentido del deber y porque eligió defender sus ideas con su propia vida. Fue al mismo tiempo panadero mientras vivió en el Montevideo sitiado para sostener a su familia y para colaborar generosamente con el ejército que integraba. Muchísimos son los elementos que me impactaron de las gacetas, su originalidad, su desparpajo, el lenguaje, el humor, el cuidado de los recursos gráficos, incorporando viñetas y dibujos llamativos, incluyendo ese altivo gauchito a caballo lanzando las boleadoras que aparece en la portada. Pero tal vez 2 son los que más me llamaron la atención. En primer lugar, cubre él solo y en verso o prosa gauchescos todos los géneros periodísticos habituales de la época. Allí veremos editoriales explosivos que a veces son introducidos por estrofas ricamente descriptivas que ofician como noticia para dar contexto al alegato encendido o al desafío burlón. Los avisos, tanto relativos a la venta y suscripción del periódico como a otras publicaciones, están construidos en el mismo lenguaje y estilo. Incluso envía avisos publicitarios personalizados y en rigurosa décima a todos los diarios, haciendo juegos de palabras con sus respectivos nombres para anunciar la salida de las gacetas. Las cartas que le envían desde distintos parajes los lectores, en general ficticios, aunque los hay reales, son pintorescos partes de guerra en verso gauchesco de batallas que hoy son célebres. Con la respuesta del gacetero en el mismo estilo, esa comunicación se transforma además en entretenidos diálogos. Otro punto, y aunque este es un canto de barricada, es un producto poéticamente cuidado. La prensa habitual de esta época está dirigida a un núcleo letrado, lo que se evidencia en su lenguaje y en su estilo. Las gacetas de Ascasubi no. Usan todos los recursos posibles para llegar a los sectores menos instruidos. Algunas de sus composiciones son incluso casi para ser cantadas, utilizando formas musicales muy populares de la época como la media caña y el cielito. Pero para eso no empobrece el producto, sino lo que lo enriquece con todas las bellezas que sabe rescatar de ese lenguaje rural lleno de acentos pintorescos y de metáforas precisas, que no es el suyo. Él es un hombre culto de la ciudad, pero que ha sabido incorporar y manejar de modo tan eficaz. Por eso sus poemas calan hondo también en los sectores más instruidos de la sociedad, del que sus figuras más destacadas elogian el alto nivel literario, incluyendo a muchos que militan en filas enemigas. Aunque está producida en momento de gran penuria y zozobra, cuando un ejército descomunal sitia Montevideo y se desatan confrontaciones terribles, no es una poesía gimiente ni autocompasiva, como otras gauchescas también geniales que desarrollarán otros autores más adelante. Es poesía combatiente, absolutamente desafiante y a la vez llena de burla hacia el poderoso enemigo que está a sus puertas. Ensaya un humor sin límites a partir de las situaciones que para los sitiados habrán sido las más desgarradoras. Leyendo las gacetas, invariablemente me han venido a la mente los versos de Gabriel Celaya de su tan conocido poema. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Y estos, a la medida de este poeta con oficio de panadero, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Y muy especialmente, creo, estos. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Esas terribles y amorosas crueldades son las que vemos desfilar a través de las gacetas de Hilario Ascasubi, no como narraciones de un pasado memorable, sino como pedazos vivos y palpitantes de nuestra historia más conocida y más desconocida, cantados y sufridos en el mismo momento en que esos hechos, hoy históricos, se estaban gestantes.
Muchísimas gracias, Hernán. Qué maravilla que hemos podido asistir en directo a lo que es un proceso de investigación, ¿no? que es realmente emocionante. La gente que hemos sido ratas de archivo, te envidiamos muchísimo porque, pues claro, esa investigación que luego llegue a buenos frutos es una maravilla, o sea que es muy de agradecer. Ahora le voy a pasar a Pablo para que Pablo diga sus cosas. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo, yo quiero decir que, primero que nada, quiero agradecer el enorme apoyo que el doctor Ricardo Ramón, cuyo sentido del humor habrán comprobado quienes no lo conocen, eso de que fue alumno mío, fue en unas clases, cuya generosidad y apoyo constante a este trabajo que tan acuciosamente llevó adelante Hernán, con el apoyo, el impulso que uno le dio, ¿no? Sin eso no hubiera sido posible nada. El hecho de el proceso ya acaba de relatarlo Hernán, el hecho de que durante un siglo y medio, más de un siglo y medio, esto haya quedado perdido o desperdigado en distintos fondos, acervos de distintas partes del Río de la Plata, creo que es muy ilustrativo sobre la jerarquía de esta recuperación. Quiero agradecer, por lo tanto, a las instituciones españolas que se han comprometido en este apoyo, agradecer la presencia del señor director del Instituto Cervantes, que realmente nos honra con su compañía, y decirles, además, que la gauchesca decía Josefina Ludmer de una manera en una fórmula, digamos, muy precisa, es un uso letrado de lo popular. Es decir, Ascasubi era como una especie de poeta solar, pero no era un poeta popular de origen, no era en sí mismo un payador, era un escritor, era un hombre de letras, era un hombre con una formación dentro de las posibilidades que se podía tener entonces. Él se había exiliado en Montevideo inmediatamente después del triunfo de don Juan Manuel de Rosas en las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, y aquí hizo gran parte de su obra hasta 1851, ¿no? 51, sí, cuando terminó la guerra, que terminó en octubre del 51. Después se pasó como secretario de Urquiza, y anduvo dando vueltas por Entre Ríos, Buenos Aires, y en su ancianidad, ya en París, se marchó para París supongo que con una valija con ropa, y qué sé yo, y con todo su archivo. Entre su archivo estaban estos textos y tantos otros más, que de modo semejante, pero no editados aún con estas características, él había llevado adelante tanto en Entre Ríos cuanto en Buenos Aires, o sea, otras gacetas, otras hojas sueltas. Y lo que hizo en París fue rearticular, reescribir todo esto. De modo que el primer enemigo de estas publicaciones precarias, que efectivamente se hacían en condiciones materiales muy, muy penosas, ¿no? En medio de una guerra en la que era verdaderamente muy fulera, ¿no? Para decirlo con un término, con un rioplatenismo, donde a cierta altura no había mucha comida y todo lo demás, aquí en Montevideo, en una ciudad que estaba sitiada. Bueno, el primer enemigo, decía, de estas publicaciones fue el propio Ascasubi, en la medida en que retomó esos textos, los reescribió y los dejó a un lado. Pero lo que se perdió con eso no fue un pre-original o una versión original. Lo que se perdió fue un juego que ahora podemos recuperar al tener la edición original, los textos, en el que la imagen y la palabra entran en un proceso dinámico. En la versión final del Santos Vega y otros textos de Ascasubi publicados en París en 1872, el mismo año en que sale el gaucho Martín Fierro, en este caso era un folletito muy modesto, las ediciones de Ascasubi del 72 fueron libros de buen porte, digamos. En esas ediciones solamente tenemos texto, o sea, la imagen, las viñetas, todo esto que formaba parte de ese juego dinámico de palabra e imagen desapareció.
Así que yo creo que realmente lo que hemos logrado hacer es una contribución fuerte en ese sentido. Pero para darle más materialidad a la cosa, yo pensaba leerles algunos pequeños textos y pasarle la palabra a nuestros compañeros de mesa, para empezar al doctor Rufo. Lo primero que quería leerles es esto que comentaba Hernán, cómo, digamos, que es una prueba una prueba irrefutable, por si faltaran constancia de ello, de que Akasubi en realidad era un escritor letrado, ¿no? En el Gaucho en Campaña, en la presentación del Gaucho en Campaña, empieza por saludar la Gaceta, empieza por saludar a sus colegas. Primero que nada a los editores del Nacional, caballeros, imprentistas, patrones del Nacional. Es de mi gusto ofrecerles mi más completa amistad, pues hasta que ustedes tengan y que defiendan tan lindo la patria y su libertad, para cautivar mi agrado y mi cariño cabal, al comenzar la carrera solo les quiero encargar, me crean que si cometo alguna barbaridad, nacerá de mi ignorancia y no de mi voluntad. Velay, pues, mis sentimientos, en esta conformidad el gaucho se les ofrece, no tienen más que mandar. Esto en el número 1 de septiembre del 39. De una naturaleza semejante es el saludo que en el Gaucho Jacinto Cielo, que es la gaceta subsiguiente, de 1843, le da al diario El Nacional. Como habrán visto, hay una vacilación en quien escribe entre la forma del castellano estándar, digamos, del castellano académico, y la violación de la norma castellana a partir de recursos que provienen de la oralidad, lo cual es una prueba justamente de la reafirmación de la condición letrada, ¿no?, del autor. Y es una prueba también de que la gauchesca es una poesía que se hace en buena medida como una manera de resistencia a España. Paradójicamente ahora España lo financia, pero son esas cosas que pasan, pero al mismo tiempo es una reafirmación por la negativa, digamos así, de la lengua española. Es decir, hoy tenemos la clara percepción de que aquella forma de resistencia, de desviación de la norma castellana, que era algo muy, muy defendido desde España y desde la escritura culta, digamos, es en verdad una contribución más al gran tronco de la lengua española, enriquecido con términos que vienen de las lenguas indígenas, que vienen de la oralidad criolla y solo más tarde de otras lenguas. Vean en el 43 el saludo, que empieza también con el diario El Nacional, que era un poco el diario oficial de la defensa de Montevideo. Al Nacional, un gaucho sin más caudal que las bolas y el apero, hoy sale de gacetero apareado al Nacional. Como a viejo Ternejal y amigo de los paisanos, le besa el gaucho las manos y le promete ayudar a escribir y proclamar la ley contra los tiranos. Bueno, esa es una variante, tendría otros ejemplos, pero no quiero ocupar mucho tiempo más. Lo que sí me parece de un enorme interés es ver cómo todo esto contagia no solamente la prosa más doctrinaria, sino inclusive los avisos, que no son muchos, pero los que Akasubi ostenta además un sentido del humor muy, muy interesante, lo que muestra que en verdad esto es una maravilla plural de creación verbal, ¿no? El número 2 de Gaucho en Campaña se cierra con este aviso, titulado A los abastecedores. Compañeros, ya ustedes me dicen, mi comadre Juana Larrenga, que por la ciudad andan moneando para vender carne por reales. No embromen, pues, amigos, denle a la comadre, aunque sea churas, que yo de aquí puede ser que de mañana no pase sin que les mande morcilla fresca, porque por ese lago de la Calera hay más chanchos que matar que golondrinas. O sea, hay toda hay una serie de subentendidos, digamos así, que los contemporáneos entienden y que de pronto hoy a nosotros se nos escapa. Pero, por ejemplo, de una manera mucho más violenta contra quienes asedia Montevideo, o sea, el ejército de Oribe con el apoyo del ejército de Rosas, aparecen otros avisos en el Gaucho Jacinto Cielo. Les voy a leer apenas dos que son muy breves. Avisos nuevos. A los achuradores. Los que sean aficionados
a este ejercicio pueden ir a remediarse al Cerrito, y si no salen bien achurados, no he dicho nada. El Cerrito era la sede del gobierno del general Oribe. Se vende sueño, hambre, gasusa, palabra que está en cursiva, y ganas de tomar mate por ahí, por lo de Chupitea. Eso es una forma digamos, de mostrar, de descalificar a uno de los generales orivistas como ebrio, ¿no? Como borracho. Bueno, y por último, y dado que estamos además en época preelectoral, voy a leer primero unas décimas que no son propiamente gauchescas, porque en la zona uribista tal material, hasta donde yo sé, no se ha recogido. Pero sí hay un texto muy interesante que es también muy violento, porque esta es una retórica de la violencia, ¿no?, que se llama Tónico para los salvajes unitarios, tan hambrientos como rotos, que se hallan encerrados en la infeliz plaza de Montevideo. Son varias décimas, creo que 7, yo voy a leerle solamente 3. 2 años y un poco más de intervención esperada, de escuadra y de fuerza armada que no llegaron jamás. A esto vos le aumentarás del Pardejón la derrota. Su ida al Brasil en pelota, con cerote jabonado, llorando, todo asustado y atacado de la gota. Todo esto lo tomarás con polvo de la India muerta, que aunque pasarlo te cuesta, la fuerza tragarás, de bloqueo le pondrás la necesaria porción, mezclando buena ración de cerillas pardejunas que chuparéis en ayunas a las 12 y la oración. Después de haberte aplicado esta receta admirable de renuncia irrevocable, harás un condimentado. Luego, con un plan chingado del sabio y sagaz Rivera, te emplastarás la mollera para aliviar el dolor y no sentir el calor de la furiosa carrera. Bueno, esta es la versión, digamos, contra. Pero voy a terminar leyendo un fragmento de uno de los textos clave, no lo digo yo, lo dice Jorge Luis Borges, quien ciertamente consideraba que Ascasubi era la clave de bóveda de la poesía gauchesca. El doctor Eduardo Ormano dice que lo hacía para tratar de degradar a Hernández por razones políticas, puesto que Hernández era federal. Pero sea como fuere, es una lectura, que no sé si es absolutamente cierta. Este poema, La mediacaña salvaje del Río Negro, es un prodigio de combinación de formas y de interiorización, ahora en una lengua, digamos, de intersección de la oralidad y la escritura, que hasta ese momento no se había logrado. A la sala del coronel don Bernardino Báez. Vámonos arrimando al Miguelete, que anda una bagualada con Alderete, y aunque es rosina como está muy hambrienta, es muy dañina. Allá va don Frutos con buena peonada toda de mi flor para una volteada. Tintín por la guada, tintín o el cordón. Señora Santa Ana, abuela de Dios, ponémelo a tiro a masa violón, que lo pongo a parto al primer tirón. No me lo aflijas, que se le irá la cincha a las berijas. Hasta el viejo Frutoso viene resuelto a echarle un pial al flaco, Oribe, de codo vuelto, que lo quiere hacer en cuanto se le afirme revolcar, y permita Cristo que no me le afloje. Verán si lo quiebra, ande se le antoje. Tintín de la guada, tintín del cordón. Señor, no lo apure, que está delgadón. Préndale a la burra, que es lo mismo que a él, y es como sacarlo la panza y la hiel, que se ha hecho mamón con tanta calentura en esta invasión, golpeando las caronas. Viene Medina recostando a los blancos de garabina, y sin compasión se los trae a rebenque desde San Ramón. Ahí viene Servando y el terne Melgar, que gagatas de susto consiguió enfrentar. Tintín de la aguada, tintín del cordón. Dicen que Melgar en esta ocasión, a pesar de ser tan degollador, se asustó tan fiero que daba temor y sin saliva quiso meter el freno, patas arriba. Cuando de acá de afuera los apuremos, repunte los de adentro y nos reiremos, que luego en montón nos volteamos a toda la federación. Eso es una parte. El poema sigue. Bueno, muchas gracias. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos oyendo la presentación de las Gacetas Gauchescas. Ahora vamos a oír al poeta español Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. No, la verdad es que yo estoy aquí como aprendiz y la verdad es que muy agradecido.
Ricardo, de que me has invitado a compartir este acto y el apoyo que el Centro Cultural Español le ha dado a la edición de este facsímil, que a mí me parece importante por muchas razones de carácter literario. La literatura es muy amplia y la literatura popular desde la Edad Media ha sido una clave en el desarrollo de nuestras letras y también por otros motivos que después muy brevemente plantearé. Oyendo a Hernán, estaba recordando una página de las memorias de Francisco Ayala, un escritor de la generación del 27, exiliado después de la Guerra Civil en Buenos Aires y profesor durante años en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico, y es una página que ejemplifica bien los matices de un idioma que mantiene su unidad pero que al mismo tiempo se enriquece con muchas variedades, ¿no? Él estaba explicando en la Universidad de Río Piedras, en una clase sobre todo de señoritas, el Martín Fierro, y en Puerto Rico al órgano sexual masculino se le llama bicho. Y después de explicar los famosos versos del inicio, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, al hombre les vela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Después llegó a la otra cita que también ha hecho Hernán, donde dijo, porque bicho que camina acaba en el asador. Y no se enteró por qué producía ese escándalo y esa carcajada entre su público femenino, y hasta que se enteró que había dicho al decir, porque bicho que se mueve acaba en el asador, ¿no? En el capítulo 9 del Quijote, Cervantes, que ha planteado lo que va a ser el desarrollo de su novela, pero que no sabe muy bien por dónde seguir, cuenta que de pronto se queda sin saber cómo sigue el argumento, porque la crónica en la que se está basando se ha perdido. Y se pone a buscar en las crónicas clásicas dónde puede seguir la historia de Don Quijote, y él, que se reclama lector y que es un lector culto, ha escrito la Galatea, conoce la literatura clásica, él dice, porque me interesan hasta los papeles de la calle. Y los papeles de la calle tenían mucho que ver con las hojas volanderas de los romances de Ciego y de toda la literatura que había empezado dentro del desarrollo del romance desgajado de la épica, pero que había acabado como un hecho social en el que realmente escritores, autores cultos utilizaban el mundo popular para crear la ficción de un diálogo de lo oculto y lo popular, y sobre todo darle protagonismo a lo popular para poder intervenir en la realidad, ¿no? Y esa ha sido una de las claves de buena parte de la literatura, que tiene mucho que ver con esta poesía gauchesca, sobre lo que yo voy a hablar muy poco, porque hay especialistas aquí que saben mucho más que yo. Pero sí voy a agradecer todo lo que he aprendido en la edición de este facsímil de las Gacetas Gauchescas de Hilario Ascasubi, publicaciones desarrolladas entre 1830 y 1843, y creo que ha sido un acierto que el Centro Cultural Español pues colabore con la editora Estuario para hacer posible el rescate de todo un patrimonio que a mí me parece muy, muy importante. Lo que yo sé de la poesía gauchesca, pues es lo que sabe un lector que admira a Jorge Luis Borges, que leyó los magníficos 2 tomos dedicados a la poesía gauchesca que prepararon Adolfo Bioy Casares y Borges, y que admira pues ese poema inolvidable del Elogio de la Sombra, que se titula Los Gauchos, donde Borges dice: Hilario Ascasubi los vio cantando y combatiendo. Buena parte del estudio introductorio con el que Pablo presenta el magnífico rescate que ha hecho Hernán de estas gacetas, pues demuestra que Borges tenía razón
y que Ascasubi los vio combatiendo en las trincheras y sobre todo vio combatiendo al pueblo en la defensa de Montevideo en el cerco de una guerra. Decía Borges, cantaban sin premura porque el alba tardaba en clarear y no alzaba la voz. A diferencia de otros campesinos, eran capaces de ironía. Bueno, la edición de estas gacetas demuestra hasta qué punto eran capaces de esta ironía y podían convertir en canto la rebeldía de la defensa de una ciudad, ¿no? Dice, vivieron su destino como en un sueño sin saber quiénes eran o qué eran. Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros. Es una reflexión sobre el nosotros y sobre el presente en relación con el recuerdo de la gauchada, que a mí me ha resultado interesante por los que después diré, pero quiero insistir en mi agradecimiento a Hernán y a Pablo por su estudio, porque en esa pregunta que viene también de Borges, ¿qué circunstancias situaron esta poesía en las orillas del Río de la Plata? Pues aquí se dan muchos datos del mundo al que pertenece, de los procesos de elaboración culta de lo popular, de la imprenta donde se publican, de los medios de circulación y sobre todo del sentido de publicaciones como El Arriero Argentino, El Gaucho en Campaña o El Gaucho Jacinto Cielo, ¿no? Y cuál es la personalidad de Ascasubi, su papel en el sitio de Montevideo y su toma de postura en las tensiones entre los federales y los unionistas. Y hay verdaderos tesoros en la Gaceta. A mí, que me gusta la poesía popular y que estoy acostumbrado a estudiar, por ejemplo, el uso de lo popular y del romance en la defensa de Madrid durante la Guerra Civil, cuando Madrid se defendió del asastro del fascismo, pues la verdad es que me he divertido mucho con composiciones como esta, ¿no? Un saldo de cuentas que aparece en El Arriero Argentino. 30 arrobas de ignorancia, 20 pieles de jumento, 0 de juicio y talento, 1000 libras de petulancia, 100 almudes de arrogancia, 900 animales, 10 carretadas de males, 0 de público aprecio, 1000 quintales de desprecio, suma total, federales. Qué agilidad, y que tenía razón Borges en que eran capaces de ironía estos gauchos elaborados desde el punto de vista de una voz llena de cultura. Bueno, está claro que se trata de la invención de una poesía popular y así se presenta en la voz de alguien que conoce todas las estrategias de la literatura culta, ¿no? Al inicio del Gaucho en Campaña, pues se presenta la voz como soy ciudadano gaucho oriental y payador, que aunque me he criado entre los cordales corriendo y boleando yeguas, tengo mis sentimientos como el más pintado de mi tierra. Y a partir de esta voz gaucha, pues hay un verdadero proyecto que a mí me ha interesado siempre, del diálogo del oculto con lo popular. La literatura española, Bécquer, cuando frente a la retórica romántica necesitó buscar la síntesis que diera desde el punto de la lírica una respuesta a la velocidad del mundo que entonces se creía vertiginoso en 1870 y tantos, Bécquer se había subido al tren y había descubierto desde la ventanilla una mirada de la realidad en la fugacidad. Pues Bécquer comprendió que podía utilizar el cantejondo, la soledad, como un espacio en el que se condensara la conciencia individual con un saber que quería ser colectivo, universal, permanente, y del diálogo con lo popular, claro, pasando la lírica germánica por medio, pues surgieron las rimas. Pero ahí empezó la tradición también que le hizo afirmar a Juan Ramón Jiménez que no existe poesía popular sino tradición popular de la poesía, porque se trataba
del poeta culto que quería, en las estrategias de lo popular, buscar un diálogo entre los sentimientos individuales y entre los valores colectivos, que se condensase en pocos versos y que además permitiese huir del peligro de oler a cerrado que tiene la poesía culta cuando se encierra demasiado en la biblioteca y pierde contacto con la realidad. Y para no caer tampoco en una rebaja barata, pues está bien inventarse un mundo popular desde la construcción del oculto, que es lo que hizo a Ramón Menéndez Pidal, acompañado por un joven Federico García Lorca, pues dedicar su viaje de novios a recorrer los pueblos de España en busca de romances, ¿no? Bueno, Borges dice, tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros. Y yo, al leer toda la riqueza de oferta que dan estas gacetas gauchescas, pues me he planteado la utilidad que en el presente tiene meditar sobre el folclore, meditar sobre el intento de unir lo culto y lo popular, meditar sobre la necesidad de que lo culto no huela a cerrado y lo popular no se quede en manos de la saciedad y de los bajos instintos, ¿no? Porque hoy vivimos una realidad que no es la de la velocidad vista desde la ventanilla de un tren. Es una velocidad muy superior, donde la cultura neoliberal ha impuesto una versión del tiempo muy mercantilista, el tiempo como usar y tirar, la consagración del instante sin responsabilidad en la memoria del pasado y sin responsabilidad en el futuro, que es el instante del consumo, la utilización del mundo digital para ir creándonos una cultura de abstracciones donde seamos consumidores abstractos y no sentamos ningún tipo de pertenencia con una sociedad en la que comprometernos. Y a mí la utilización culta de lo popular me parece un buen remedio, porque entre la oferta de identidades fuertes que desprecian al extranjero y la oferta de abstracciones sin raíces que nos hace ser indiferentes a nuestra propia comunidad, hay un diálogo de identidad abierta que respeta al otro, pero que se siente comprometido con lo suyo, que tiene mucho que ver con la meditación sobre el folclore que podemos hacer en nuestros días. Vivimos épocas donde la telebasura, la llamada a los bajos instintos, la utilización para que fluyan mentiras en las redes digitales, nos está invitando al odio. Y no somos tan malos como nos están pintando. Y si tomamos conciencia de nuestros vínculos con nuestra sociedad, podemos cambiar el amor por el odio y la bondad por la mezquindad y por la fiereza a la que nos está invitando la sociedad contemporánea, en manos de señores como Bannon, que son los que le han dado el poder en Estados Unidos a Trump o en Brasil a Bolsonaro. Y en ese sentido creo que la meditación sobre el folclore, la meditación sobre la rebeldía de lo popular, la meditación sobre un punto de encuentro entre el nosotros y el yo, entre lo oculto y lo popular, puede ser una respuesta magnífica a esta sociedad del espectáculo que intenta empujarnos al odio en vez de empujarnos a la ironía, a la belleza y a los vínculos. Y por eso me ha emocionado mucho leer todo lo que flota en estas gacetas gauchescas, y le agradezco de verdad a Hernán su recuperación, a Pablo su estudio brillantísimo y a Ricardo que haya tenido la buenísima idea de apoyar desde el Centro Cultural Español el facsímil de una cultura que nos pertenece a todos. Muchas gracias.
Gente, en este último bloque vamos a seguir escuchando la presentación de las gacetas gauchescas. En este caso vamos a oír al comunicador Juan Carlos López, Lópezito, y a un payador, Juan Carlos López Alonso, y al final van a oír también al director del director del Centro Cultural de España, Ricardo Ramón, que hace un breve chiste al final de esta presentación. Muchísimas gracias. Ha hablado la academia, pero ahora tiene que hablar el gauchismo, o sea que vamos a ceder la palabra al mundo gaucho que está aquí sentado para que cumplamos con la doble, lo popular y lo académico. Muchas gracias Ricardo. Cuando me pasan estas cosas me pregunto qué estoy haciendo yo acá. Cuando me dan el micrófono frente a tanto conocimiento curricular. Yo creo que estos minutos que vamos a ocupar ahora son hijos de la lectura. Tanto en mi caso como en el caso de Juan. Soy Juan Carlos López Gentilín, tengo algo de italiano, pero profundamente asturiano. Juan es Juan Carlos López Alonso, tenemos la misma edad. Él nació en 33, yo nací en Montevideo y la vida nos cruzó. Yo recién estaba pensando acá, escuchando, yo tenía 6 años, creo, en 1952-53, cuando mi padre nos llevó a los 3 hermanos y a mamá, porque él iba a jugar al dominó en el Centro Gallego, acá en San José y Andes, y se ve que no quería ir a Casa de Asturias o al Centro Asturiano, que eran los otros, pero él iba al Centro Gallego. Y yo me acuerdo, escuché una gaita, era Ramiro Reñones, un gaitero en el sótano, y claro, yo gurí de 6, 7 años, allá me fui al sótano. Y ahí empezamos a bailar jotas y muñeiras, que a papá no le gustaban demasiado, porque papá era hermano de los gallegos, pero con el cariño hasta ahí, nada más. La cuestión es que al poco tiempo, y en el Centro Gallego, estas son cosas que hay que decirlas, se arma un grupo de danzas folclóricas uruguayas, con Juan Carlos, un bailarín increíble, y nos hacíamos los trajes para bailar gallego, y los sábados de tarde aprendimos a hacer botas de potro o chiripáes. Y eso fue en el Centro Gallego. Yo tenía 15 años, 14, 15 años en aquel momento. Y miro para allá porque ahí está Cristina, compañera de esas andadas. Y la vida después me llegó, bueno, comencé a hacer radio en audiciones de payadores. Yo los escuchaba a ustedes. Claro que uno llega ya mucho después, de Ascazú y todo esto, ya son otros los payadores. Pero hay una cosa que siempre me llamó la atención. El estudio curricular de los payadores uruguayos, yo le diría de absolutamente todos que quiero haberlos conocido en los últimos 50 años, es muy poquito. Pero hay una percepción de lo que está pasando y ese tirarse al vacío en el verso improvisado, donde uno puede escuchar cosas maravillosas y de las otras. Porque no hay de nada en el fragor, ¿no?, de la lucha intelectual, bueno. Y permítanme, yo voy a recordar una cosa que Juan seguramente se acuerda, en eso de la picardía. Era una audición de payadores en CX46 Radio América, que creo que todavía está en la Radio América, y era cada media hora viene un payador. Y lo presenta la panadería tal, la ferretería tal, que son los avisos que el payador consigue, y con eso él banca la audición y se para allí. No sé si hoy por hoy, seguramente que queda alguno todavía haciendo esto. Y me acuerdo una cosa de una gran ironía, un gran humor, porque un día llegó un aviso a uno de los payadores, yo siempre lo comento, que era un aviso mortuorio. Entonces, para la panadería, para la ferretería, y esto, una décima o una cestilla, no era tan complicado, pero ponerle humor y hacer un aviso mortuorio era más complicado. Y aquí hay gente de Ganelones y de Progreso, que la casa mortuoria era de Progreso, de una familia que tenía el apellido de la familia, era la empresa Basigalupe, que quedaba en Artigas y Ancina, allí en Progreso, en la esquina de Artigas y Ancina. Y este payador hizo un aviso, que lo recordamos permanentemente, que era increíble.
decía, se murió, no se preocupe. El inicio era maravilloso porque uno compraba, no sabía lo que iba a venir después, pero el inicio era magnífico, ¿no? Se murió, no se preocupe, y remataba con: confíe su QEPD a Empresa Basigalupe. Y fuera de métrica le ponía: en progreso, Artigas y Ancina, unidos hasta en la muerte. Si la gente de la empresa Basigalupe, que existe hoy, va a la mayor agencia publicitaria de creativos del Uruguay, no le hacen ese aviso. Decía Ricardo, sería bueno que esta estupenda charla, esta magnífica presentación, que se haga en el centro de la ciudad, en un lugar como este, cuando en general estas cosas son de afuera. Quienes estamos en este ambiente, eso lo sufrimos y lo decimos. Estas son cosas de afuera. Son de adentro también, son parte de la cultura. Que le hayan dedicado todo este tiempo me parece genial. Le dije a Ricardo, vamos a invitar a un payador a que improvise al final, alguna copla, lo que quiera, ¿verdad? Sobre este momento, sobre lo que hemos vivido y oído. Así que, Juan Carlos, acá está, como tantas veces, sin guitarra, sí, sin anestesia. A él siempre le gusta ponerme en estos momentos líricos. Yo les voy a pedir permiso a ustedes, y bueno, y a ustedes también, aunque algunos ya conocen y otros no, que el canto del payador es como una vertiente muy, muy sencilla, muy cristalina, muy pura, muy honesta, pero muy espontánea. Y Pablo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Después de que mi tocayo hizo reír a la barra, yo extraño sobre el regazo el alma de mi guitarra, que tiene acento español, cuando en sus cuerdas le hallo el alma de nuestra tierra y hondo sentir uruguayo. Me dicen el payador, ando cantando en el viento y puedo tejer 1000 coplas de este sencillo momento. Gracias, Pablo, por tu voz, que en este preciso instante nos llevó de Ascasubí hasta el alma de Selvante, y es que el idioma retorna, lo digo en este momento como retorna la vida, igual que los pensamientos. El idioma está muy lejos y no ha de perder la calma, que en cada verso que encuentro me está refrescando el alma. Pero si dilario canto por las rimas que cabalgo, tampoco puedo olvidarme de don Bartolomé Hidalgo, que también fue de esta tierra y que lo arranco en un grito, que fue pionero y que fue guía de los queridos cielitos. Yo conozco a don Hilario, a Hilario Ascasubí, el hombre de Mataderos, muchas veces lo leí. Lo que sí yo no sabía al leer su derrotero, de que el hombre había empezado siendo un pobre zapatero. Y yo creo que en la vida, aquí mismo donde estoy, gastando viejos calzados por esos caminos voy, y también por el Cervante, el tremendo monumento del idioma que aún lo veo pechando molinos de viento, pero ahí sigue tan vivo y nunca pierde la calma, porque su eterna locura nos sigue regando el alma y sigue aquí en esta tierra cumpliendo con ese rol de la vieja procedencia de nuestro idioma español. Bendito sea mi hermano por venir al Uruguay, una patria tan chiquita, pero otra tan linda no hay, tan linda como esta tierra, que yo encuentro la razón de que su geografía tiene la forma de un corazón. Y allí la tengo a Cristina, por ella mis coplas entrego, porque conoce el idioma y es de proceder gallego, como también a don Washington, compañero que en la barra ha de decir payador. Yo no traje la guitarra, que si no te la prestaba en este preciso instante para encontrar esas décimas entre el mi y el dominante, esa décima Espinela, que ojalá que me responda. Fue don Vicente Espinel que la convenció por ronda, allá en las tierras
de Málaga, en esas tremendas alturas